a grabar. Entonces, el discurso del presidente Ayrin que vamos a estudiar hoy se llama Él va delante de nosotros. Ok, entonces. ¿Cuál día una es? Esa es de la conferencia general pasada y es la sesión del sacerdocio. De abril. Sí. Es abril. No, no es de abril. Bueno, la liadona sería la de mayo. Mayo. Ok. Él va delante de nosotros. ¿Ya lo tiene? Va. Antes, vamos a ver. Sábado por la tarde fue. Sí. Sábado por la noche fue. Bueno, vamos a ver. sí, por la noche porque sería la del sacerdocio. Correcto, sí, ya lo tengo. Aquí estoy. Excelente, hermano, gracias. Entonces, ¿puede leer el primer párrafo, por favor? Sí. Dice, mis amados hermanos y hermanas, me siento agradecido de estar con ustedes en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al invitarnos a reflexionar sobre la manera en que la restauración que el Señor hizo de su Iglesia en esta última dispensación nos ha bendecido a nosotros y a nuestros seres queridos, el presidente Russell M. Nelson prometió que nuestra experiencia sería no solo memorable, sino también inolvidable. Gracias, hermano Bando. Yo creo que cada uno de nosotros debe reflexionar si esta promesa se cumplió, ¿verdad? O si estamos a tiempo de que se cumpla esta promesa, de que la conferencia, nuestra experiencia en esta conferencia general haya sido inolvidable. Y creo que esa experiencia durante esa conferencia general se extiende no nada más durante las sesiones en ese momento en el presente. Creo que a medida que podamos ir estudiando estos discursos, también podemos ver en nuestras vidas el cumplimiento de esa promesa. Para usted, hermano Bando, ¿qué representaría una experiencia inolvidable con una conferencia general? Bueno, yo diría que el espíritu que se siente en cada mensaje, en algunos más que en otros, tal vez por el tema que se dirige directamente a uno, lo hace poder superar algún tipo de problema, de desafío, y gracias a ese mensaje, pues entonces uno recordar que el Padre Celestial también está atento a las necesidades individuales de sus hijos. Me parece. Así es, hermano, gracias. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia que para mí es inolvidable. Cuando el elder Neil Anderson dio su primer discurso como miembro del Quórum de los 12, si mal no recuerdo, fue en el 2008. Y él habló acerca del arrepentimiento. Y ese discurso, él habló acerca de la expiación de Jesucristo levemente, pero se dedicó más que todo del arrepentimiento y del perdón. Y para mí fueron unas palabras impresionantes y las experiencias que tuve en esa conferencia en particular, no solo en ese discurso, pero ese discurso, esa conferencia para mí fue muy especial. He tenido otras a lo largo de mis años en la iglesia, ¿verdad? Pero esa en particular, con ese mensaje, creo yo que ha sido una de las que más ha producido en mí una huella inolvidable. Entonces, sí, y voy a leer el siguiente párrafo. Dice, mi experiencia ha resultado memorable, como estoy seguro de que las de ustedes también lo ha sido. El que sea inolvidable o no, depende de cada uno de nosotros. Eso es importante para mí, porque la experiencia de prepararme para esta conferencia me ha cambiado
de una manera que deseo que sea duradera. Permítanme explicarlo. Entonces, qué interesante que el presidente Biden dice que el hecho de que sea o no inolvidable depende desde uno mismo y no de los oradores, no de que ellos hayan preparado el mejor discurso del mundo, no de que la música haya sido la mejor o de que la transmisión nunca fallara, sino que depende de uno mismo. Qué interesante esa afirmación, ¿verdad? Sí, claro. Y el, Sí, sí, aunque yo creo, perdón, que la parte presencial, es cierto, uno con los discursos se siente muy, muy espirituales algunos mensajes, aunque el líder no esté delante de uno. Pero yo tuve una experiencia con un apóstol que vino a una conferencia acá a Costa Rica, me acuerdo bien, porque eran solo obispados los que tenían que ir y yo estaba en ese momento como miembro del obispado. Y el elder que precedía, que se me olvidó el nombre, pero la bendición que nos dio en ese momento fue como si se suspendiera el tiempo, el, 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 como hubiéramos quedado como en encapsulados en el tiempo y todo se detuvo y un poder que prácticamente te cuento, ahora que uno lee el libro de Mormón y dice que no se podían mover, o sea, yo prácticamente en ese momento no podía volver a ver ni a la izquierda ni a la derecha, estaba como petrificado del espíritu, como la presión del espíritu tan grande que había, que se derramó en ese momento y ya fue algo que se sintió tan fuerte, ¿verdad? Que los obispos, los hermanos, todos los que estaban ahí, el sacerdocio se sintió como, de veras, que fue una bendición profunda y poderosa, ¿verdad? De un siervo de Dios. Ahora imagínense cuando venga Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo va a estar sí, uno? Por eso mucha gente va a decir, prefiero que me caiga una montaña encima porque se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? así es. Y para eso también tenemos que prepararnos. Y creo que ese es el punto clave que el elder Ayrin, el presidente Ayrin dijo en el párrafo anterior. Él habló de preparación y de prepararse para un evento como la conferencia. Entonces uno diría, tal vez alguien diría, los que tienen que prepararse son ellos son los que tienen que dar el mensaje, ¿verdad? Pero no, Sí. resulta que uno tiene que prepararse también. ¿Puede leer el siguiente párrafo, por favor? Porque él dijo que nos iba a explicar cómo es eso de la preparación. Era el párrafo de mi preparación. Correcto. Mi preparación me llevó al registro de un acontecimiento de la restauración. Había leído sobre ese evento muchas veces, pero para mí siempre había sido el informe de una reunión importante en la que participó José Smith, el profeta de la restauración. Sin embargo, esta vez vi en ese relato cómo el Señor nos guía a nosotros, sus discípulos, en su iglesia. Vi lo que significa para nosotros, seres mortales, ser guiados por el Salvador del mundo, el Creador, que conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Él nos enseña paso a paso y nos guía sin obligarnos nunca. Voy a continuar. Dice, la reunión que estoy describiendo constituyó un momento crucial de la restauración. Fue una reunión en un día de reposo que se celebró el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland, Ohio, 7 días después de que se dedicó. José Smith describió este momento grandioso de la historia del mundo de manera sencilla. Gran parte de su relato está registrado en la sección 110 de Doctrina y Convenios. Entonces, el presidente Biden está diciendo que él comenzó a prepararse para esta conferencia leyendo acerca de la restauración, de los momentos que hubo alrededor de la época de la restauración. Eso fue una invitación que hizo el presidente Nelson también. Y el presidente Biden dice que él redescubrió algo que había leído ya muchas veces, pero que eso lo hizo meditar y lo hizo tener una experiencia memorable. Y fue algo que está registrado en la sección 110 de Doctrina y Convenios. Y ellos mencionan en esta sección una revelación que ocurrió en el templo. Y fue cuando ellos inclusive recibieron llaves del sacerdocio también, ¿verdad? Y recibieron una gloriosa revelación y
Fue una revelación muy interesante. Tal vez ahorita no la vamos a leer toda porque él lee aquí bastantes versículos, 16 versículos. Entonces, tal vez vamos a continuar, pero es muy importante, obviamente, el poder ver cómo el Señor dirige a su pueblo a través de la iglesia, pero también a través de la revelación personal. Porque el hecho de que Él se haya revelado a hombres especiales, a hombres que Él dedicó y apartó, eso significa una cosa, ¿verdad? Significa orden, significa línea de autoridad, significa una estructura, pero no significa que nosotros también, o que nosotros tampoco podamos recibir revelación. Y al estudiar las revelaciones que Él ha dado a ellos, Él puede revelarnos a nosotros lo mismo. Y es como si esa misma revelación la estuviera dando a nosotros. Y me resulta eso muy interesante. Me resulta eso muy interesante. Porque nos traslada un poquito la experiencia de Nefi, ¿verdad? Que Nefi escuchó a su padre hablar acerca de las revelaciones que él recibió. Y Nefi dijo, bueno, yo le creo a mi papá, pero qué chévere sería poder tener yo mi propia revelación, ¿verdad? Y recurrió al Señor. Y no solamente por tener la misma revelación que tuvo su padre, adicional a eso, él tuvo otras gloriosas experiencias. Y nosotros podemos pasar por lo mismo. Tal vez no vamos a ser trasladados al templo de Kirtland, Ohio, y vamos a ver todos esos personajes y todas las palabras que José y Oliver recibieron. Pero definitivamente podemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente una, una certeza por el Espíritu de que eso ocurrió. Definitivamente podemos hacer más allá que simplemente imaginarlo y sería exactamente, casi exactamente lo mismo que si hubiéramos estado allí, porque sería el mismo Espíritu que reveló aquellas cosas el que nos las está revelando a nosotros, lo cual nos puede llevar a un aprendizaje muy, muy personal y muy, muy individual también, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, hermano, vamos a bajar y bajar hasta que hay un párrafo que dice, ahora bien, yo había leído ese relato muchas veces. Sí. Entonces voy a colocar aquí Ahora nada bien, más. Ajá. ¿Puedes leerlo, por favor? dice, ahora bien, yo había leído ese relato muchas veces. El Espíritu Santo me había confirmado que el relato era verdadero. Sin embargo, al estudiar y prepararme para esta conferencia, llegué a ver con mayor claridad el poder del Señor para guiar con detalle a sus discípulos en su obra. Gracias, hermano. Entonces, él comenzó a meditar y a pensar en, ok, qué cosas ocurrieron aquí, hacia dónde nos trajo eso, hacia dónde nos llevó esto, qué nos trajo hasta aquí en ese momento. Dice, 7 años antes de que Moisés entregara a José Smith las llaves del recogimiento de Israel en el templo de Kirtland, José aprendió en la portada del libro de Mormón que su propósito era mostrar al resto de la casa de Israel para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. En 1831 el Señor le dijo a José que el recogimiento de Israel comenzaría en Kirtland y desde allí, Kirtland, irán a todas las naciones los que yo quisiere, pues Israel será salvo y lo guiaré. Entonces, a veces uno se siente un poco impaciente y uno quisiera aprender todas las cosas de una vez. Y a veces uno diría, bueno, pero si yo me estoy esforzando y estoy haciendo bien las cosas, porque el Señor no me lo ha dado todo. Y uno lee estas cosas y es como leerlo entre retrospectiva, uno cree que todo ocurrió ahí mismo, ¿verdad? Pero fue toda una vida. Vemos que en 1831 el Señor le dijo a José una cosa y no se verificó hasta 7 años después. Y aún hasta ese momento, o sea, era el profeta y todas las cosas increíbles que él había experimentado y no todo llegó de una vez. Todo fue Sí. requiriendo de cierta preparación y de un acontecimiento tras otro. Y eso a veces me pone a pensar un poco. ¿Puede leer el siguiente párrafo, hermano, por favor? 7 años.
Si bien, Mm, el siguiente a ese que usted me dijo. ok. Si bien la obra misional era necesaria para recoger a Israel, el Señor inspiró a sus líderes a enseñar a los 12, quienes llegaron a ser algunos de los primeros misioneros. Recordad, no debéis ir a otras naciones hasta que recibáis vuestra investidura. Ah, ok, muy interesante, ¿verdad? Entonces, básicamente los primeros misioneros, varios de ellos eran miembros del quórum de los 12 apóstoles. Y el Señor habló de algo importante que ellos debían recibir antes de partir. Sí, es Parece que diferente. el templo, sí, perdón, iba a decir algo. No, no, no. Ok, parece que el templo de Kirtland era importante en el plan paulatino del Señor por al menos dos razones. Paulatino es decir, gradual. Ujú. Primero, Moisés esperó a que el templo estuviera terminado para restaurar las llaves del recogimiento de Israel. En segundo lugar, como enseñó el presidente Joseph Fielding Smith, el Señor mandó que los santos edificasen un templo, el templo de Kirtland, en el cual él pudiera revelar las llaves de la autoridad y donde los apóstoles pudieran ser investidos y preparados para podar su viña por última vez. Aunque la investidura del templo como la conocemos hoy en día no se administró en el templo de Kirtland, el cumplimiento de la profecía, las ordenanzas preparatorias al templo, comenzaron allí, junto a un derramamiento de manifestaciones espirituales que armaron a aquellos llamados a ser misioneros con la investidura prometida de poder de lo alto, que condujo a un gran recogimiento por medio del servicio misional. Entonces, una cosa fue llevando a la otra, ¿verdad? Una cosa fue conduciendo a la otra. Y así es como el Señor nos enseña palabra por palabra, precepto por precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Bienvenido, hermano Salazar, a la lección. Entonces, la edificación del templo de Kirtland y su dedicación permitió varias cosas importantes. Y aunque el Señor aún no reveló todas las cosas en ese momento, como no lo ha hecho ahora, aún ahora, sí sirvió para que fuera edificándose gradualmente, ¿verdad? Sobre esa base. Claro. ¿Puede leer el siguiente párrafo, por favor? Hermano Salazar, estamos en el discurso del presidente Henry B. Eyring. Ay, hermano, se nos fue. Bueno, puede leer, por favor, el siguiente párrafo. Después de que se entregaran a José las llaves del recogimiento de Israel, el Señor inspiró al profeta a enviar a los miembros de los 12 en misiones. A medida que estudiaba, me quedó claro que el Señor había preparado en detalle la vía para que los 12 fueran en misiones al extranjero, donde había personas preparadas para creer en ellos y apoyarlos. Con el tiempo, miles de personas serían llevadas por medio de ellos a la iglesia restaurada del Señor. Gracias, hermano. Bueno, usted fue misionero también, al igual que yo, ¿verdad? Ujú. Y yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, pero yo a veces pensaba en los relatos de los misioneros de esa época y llevaron miles de conversos a la iglesia y decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Porque no puedo ser como ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tuve un compañero que, por cierto, él sigue, él por dicha está activo. No fue compañero directo, pero salió conmigo en la misma época, en el mismo avión. Prácticamente estuvimos. Wilson Cubero, no sé si lo conoces, tal vez No, no. no, no lo conozco. Pero él decía, bueno, yo tengo planeado bautizar cientos de personas. La meta mía para este mes son 100 personas. Entonces, todo el mundo se le quedaba bien y se ponía a reír. Y le decían, ¿está seguro? Y no sé, qué feo, porque a veces entre los mismos miembros, usted ve que alguien tiene algo así tan desafiante, más bien se burla de él o simplemente le dice, está loco. Bueno, y la cosa es que el hombre, cuando yo lo volví a ver como a los 6 meses, tenía una cara de obstinamiento. Y yo le pregunté, ¿cómo le digo con las metas? ¿Cómo va?
No, hombre, es durísimo. Dice, yo pensé que esto era distinto. El hombre tenía una idea totalmente contraria, como usted dice, o sea, como muy fuera del contexto, tal vez de la fe que uno tiene. Pero sí se bautizaba mucha gente, obviamente, pero él quería 100, 90, esas eran las metas. Ya después lo ubicaron y entonces ya el hombre ponía números más alcanzables, ¿verdad? Ya Sí, se le sí. enseñó al principio. Pero sí, bueno, y así sale uno, el CCM también, ¿verdad? Ah, sí, usted sale con, dice, bueno, voy con la voz, voy cegando todo lo que aparece. Pero todo forma parte de una preparación. Y el Señor lo recompensa a uno por su sinceridad y su esfuerzo también. Sí. Entonces, aquí es interesante porque lo que ocurrió en ese templo, que de por sí el hecho de que ellos lo hayan construido representó un acto de obediencia y el cumplimiento de las palabras del Señor, lo que ocurrió en ese templo preparó para que lo siguiente pudiera ir ocurriendo. Y debió ocurrir de esa forma. Y eso fue un instrumento para que el Señor tuviera la oportunidad de acompañar a sus discípulos personalmente a través de los convenios que se realizaron, de manera que cumpliera con las palabras que él mismo había dicho. ¿Okay? Y yo no pudiera decir, bueno, pero es que todo aquel que entrega su corazón a Cristo y actúa sinceramente buscándole, va a tener de su compañía y va a recibir de su fortaleza. Ok, eso puede ser muy cierto, pero al mismo tiempo ya él ha declarado palabras desde la antigüedad que él no puede dejar de cumplir. Y él ha revelado que esta es la forma en que él actúa. Entonces él no puede actuar de otra forma, ¿verdad? Según nuestros registros, se estima que entre 7.500 y 8.000 personas fueron bautizadas durante las dos misiones de los 12 de las Islas Británicas. Eso sentó las bases para la obra misional en Europa. Para finales del siglo XIX, unas 90.000 personas se habían congregado en Estados Unidos, la mayoría de ellos procedentes de las Islas Británicas y de Escandinavia. El Señor había inspirado a José y a esos fieles misioneros que fueron a trabajar a lograr una cosecha que debió parecerles en aquel entonces más allá de sus capacidades, imagínense. Sin embargo, el Señor, con su perfecta previsión y preparación, lo hizo posible. Y bueno, este discurso es interesante porque el presidente Ayrin está analizando las escrituras. Él está analizando Doctrina y Convenio 110. Y desde la perspectiva que da el poder ver esto en el futuro, mucho tiempo después de que esto fue revelado, él demuestra cómo se relacionaron las palabras que ellos escucharon en el templo en este momento con los acontecimientos que se fueron desenlazando después. Y, y bueno, vamos a leer más adelante, como 5 o 6 párrafos más adelante, dice, testifico que el Señor vio, a ver, son exactamente 5 párrafos. Okay. Testifico que el Señor vio en el futuro lejano y cómo Él nos guiará para Okay. que le ayudemos a cumplir sus propósitos en los últimos días. Hace muchos años, mientras prestaba servicio en el obispado presidente, se me encargó supervisar el grupo de diseño y desarrollo que creó lo que llamamos Family Search. Tengo cuidado al decir que supervisé su creación en lugar de decir que la dirigí. Muchas personas brillantes dejaron sus profesiones y vinieron a contribuir a construir lo que el Señor deseaba. Bueno, Family Search sabemos lo que es hoy en día, ¿verdad? Y es una obra fenomenal, importantísima y de hecho no solo dentro de la iglesia, ni siquiera hablar desde el punto de vista espiritual. Family Search es un monstruo, es una cosa gigante. Es el lugar donde hay la colección más grande de registros de genealogía y de antepasados en el mundo.
Y de hecho me da risa porque cuando uno ve otras páginas de registro genealógico del mundo, siempre tienen entre sus fuentes a Family Search y ellos cobran. O sea, para uno hacer algo parecido a lo de Family Search, si no fuera miembro de la iglesia y no supiera que eso existe, tendría que pagar en otras páginas web para poder llevar un árbol genealógico y para poder tener materiales de investigación. Y esta gente lo saca Sí, de Family Search qué hundidos. Y cobran. y cobran. Ah, Entonces, no, hombre. pero bueno, allá ellos. En fin, lo que quiero resaltar aquí es que es la humildad del presidente Biden en decir que él fue parte importante del desarrollo de esto, pero porque él reconoce que otras personas contribuyeron y que al final el arquitecto de todo era el Señor. Y yo me imagino que en ese entonces no tenían tal vez la idea de, o algunos tal vez sí, de lo que se iba a llegar a convertir Family Search. El siguiente párrafo dice: la primera presidencia tenía la meta de reducir las duplicaciones de las ordenanzas. Su mayor preocupación era que no pudiéramos saber si las ordenanzas de una persona ya se habían efectuado. Durante varios años, o lo que me parecieron años, la primera presidencia me preguntaba, ¿cuándo lo van a terminar? ¿Se imagina esa presión? Mm. ¿Puede leer el siguiente párrafo? Pasaron años. Sí, sí. Es que a veces uno piensa, oye, tardaron 40 años en construir el templo de Salt Lake. Y otros templos fueron construidos también con mucho sacrificio de parte de los miembros. Ellos iban 1 o 2 veces a la semana y donaban de su tiempo para trabajar. Y esto no es menos. Esto no es menos. Ciertamente lo podemos hacer si tenemos internet y una computadora, podemos contribuir en Family Search desde la comodidad de nuestras casas. Pero quienes lo hacen con el mismo espíritu y la misma intención que aquellas personas, yo consideraría que el Señor los coloca en el mismo lugar, porque estamos es la misma hora, ¿verdad? Sí, claro. ¿Puede leer el siguiente párrafo, por favor? Con oración, diligencia. Con oración, diligencia y el sacrificio personal de personas de gran habilidad, se logró finalizar la tarea. Se realizó paso a paso. La primera tarea fue conseguir que Family Search fuera fácil de usar para aquellos que no se sentían cómodos con las computadoras. Llegaron más cambios y sé que continuarán viniendo, porque cada vez que procedemos a resolver un problema inspirado, abrimos la puerta a más revelación para avances al menos igualmente importantes, pero que todavía no se han visto. Incluso hoy en día, Family Search se está convirtiendo en lo que el Señor necesita como una parte de su restauración y no solo para evitar la duplicación de ordenanzas. Entonces, la primera presidencia tuvo una inspiración y vieron un problema. Las personas hacen las ordenanzas varias veces por la misma persona, porque tal vez tienen una persona, un familiar en otro lado y no lo sabe. Ambos investigaban su genealogía y ambos iban a sus templos y hacían las mismas ordenanzas por la misma persona. Entonces ellos dijeron, queremos que esto no suceda. Y Family Search hoy en día es mucho más que eso, ¿verdad? Ellos no lo sabían tal vez en ese momento, pero el Señor sí lo sabía. Sí, claro. Bueno, ya casi para terminar. Eh, Vamos a continuar. Eh, 2 párrafos más adelante, porque él menciona, bueno, vean, Family Search ha evolucionado, los jóvenes se están involucrando y efectivamente ha servido para cumplir las profecías y el corazón de los hijos se ha vuelto hacia los padres. 2 párrafos más adelante él dice, el Señor lo vio venir, lo planeó paso a paso, como lo ha hecho con otros cambios en su iglesia. Ha levantado y preparado a personas fieles que eligen hacer bien las cosas difíciles. Eligen hacer bien las cosas difíciles. Siempre ha sido amorosamente paciente para ayudarnos a aprender línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Él es firme en cuanto al momento y la secuencia de llevar a cabo sus propósitos, pero se asegura de que el sacrificio a menudo suponga o conlleve bendiciones continuas que no habíamos previsto. Con esto quisiera finalizar la clase, hermano.
animándole animándonos a poder ver en nuestras vidas las bendiciones continuas, a pesar de que Él tiene una secuencia y un plan para nosotros. A veces nos encontramos en etapas y nos damos cuenta, con el tiempo nos damos cuenta que la vida va llevando ciertas etapas. Y a veces nos encontramos en una etapa que quisiéramos que termine ya y pasar a la siguiente, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus planes y sus propósitos y creo que si nos apegamos a Él, en realidad se cumple esto de que Él va delante de nosotros. No sé si Así quiere es. compartir algo antes de finalizar. No, definitivamente que con los propósitos de Él no se pueden desdibujar y que si uno sigue esa línea, uno va descubriendo más en ese trayecto, más de lo que Él tenía presupuestado para lo que uno en su mente piensa que era lo que iba a llegar a obtener. Realmente es más amplio, ¿verdad? Más cuantioso a veces uno es como, ve todo desde una óptica muy pequeña, ¿verdad? Una visión muy limitada. Pero nuestro Padre Celestial de veras que sí, tiene las cosas, cuando están en manos de Él, uno puede estar seguro que no va a fallar. Así es, hermano. Muchas gracias. Y bueno, finalizo compartiendo mi testimonio. Yo sé que Él va delante de nosotros si nosotros le colocamos en primer lugar. Él nos ha dicho que debemos tener nuestra mira puesta en Él y su gloria y su reino. Por eso es que Él va delante de nosotros. Si nosotros cambiamos nuestra visión y vemos hacia otro lado, ya no lo tenemos a Él delante. Tenemos delante las otras cosas. Pero Él en realidad puede ir delante de nosotros, bendiciéndonos y ayudándonos a cumplir y alcanzar el potencial que Él ha visto en nosotros. Y Así lo es. comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a finalizar con una oración. ¿Le gustaría Sí, ofrecerlo, hermano, por favor? sí, voy a hacerlo. Bondadoso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por todas tus bendiciones. Te rogamos que nos acompañes en este día de reposo, que podamos guardarlo de manera correcta. Bendice a nuestros hermanos del quórum para que puedan tener salud, para que puedan estar bien, sus familias. Bendice a nuestros hijos e hijas y también, Padre, a todas las personas con las que nos relacionamos a nivel laboral, a las familias que están sufriendo la pérdida de un ser querido por esta pandemia. Rogamos para que los corazones se puedan humillar y se puedan alejar del orgullo para que puedan recibirte a ti, Padre, el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermano. Buen día. Hasta luego. Chao.